experimentos que cambiaron el mundo, Mendel y el guisante. Era exactamente aquí, en este jardín del monasterio agustino de Brno, donde Mendel tenía su campo de guisantes de 35 metros por 7. Esto era en 1856. Aquí pueden ver los cimientos del invernadero de Mendel, que utilizaba para acelerar el proceso de crecimiento de los guisantes, porque Mendel cultivaría miles y miles y miles de guisantes. La manía de Mendel con los guisantes duró 8 años e incluyó unas 30.000 plantas. Con la ayuda del Departamento de Biología de la Universidad de Manchester, yo también voy a intentarlo. Mendel intentaba comprender cómo pasan ciertas características de una generación a la siguiente. Los guisantes, por ejemplo, pueden ser lisos o arrugados. Mendel plantó un invernadero lleno de guisantes, la mitad lisos, la mitad arrugados, y dejó que crecieran. Este es Bob Callow, biólogo de plantas. Me está guiando en las partes más duras del experimento de Mendel. Tengo que cruzar cada planta que ha salido de un guisante liso con una planta salida de un guisante arrugado. Es muy complicado. Los órganos reproductivos del guisante son bastante modestos, por no decir otra cosa. Ya está abierto. ¿Dónde? ¿Esa cosa minúscula? Sí, si la miras verás que tiene pelos. Oh, es minúscula. Mendel tenía que sacar los pequeñísimos granos de polen de una flor de guisante e introducirlos en los trozos femeninos de otra. ¿Cuánto tiempo por flor tardaba Mendel en hacer esto? Bueno, depende de lo experto que fuera. A mí me lleva una media hora hacerlo todo. Mendel tuvo que hacerlo miles de veces. Debía de tener la paciencia de Job. Salen fácilmente. Después de 2 semanas, esa combinación de polen y óvulo se convierte en una vaina de guisante. Esos guisantes híbridos, de lisos y arrugados, harían dar al mundo un paso de gigante en dirección a la genética moderna. La teoría de la fusión, el dogma de la época de Mendel, habría predicho que el guisante nacido de uno arrugado y otro liso se parecería a una mezcla de los 2 padres. ¿Pero qué aspecto tenían en realidad los híbridos? Sorprendentemente, todos los guisantes que habían producido las plantas cruzadas eran lisos. Y si miramos todos estos, verás que hemos sacado algunos de otras vainas y todos los guisantes son lisos. Lisos, sí. O sea que la característica arrugada ha desaparecido por completo. Aunque esos guisantes tenían un progenitor liso y otro arrugado, parecían lisos. ¿Qué había sido de la información, del factor que hacía arrugado a uno de los padres? ¿Se había desvanecido? Mendel plantó todos los guisantes lisos, y lo que ocurrió después cambiaría el mundo. Los niños de Mendel. Necesitamos unos pocos más. En 1860, Mendel estaba a mitad de camino de su experimento y comenzaba a actuar de un modo raro. Disculpe. Esto no es exactamente lo que andamos buscando, ¿verdad? Sus visitas informaban de que hablaban de sus guisantes como de sus niños. Después de unos meses, los guisantes lisos nacidos de padres híbridos de guisantes lisos y arrugados eran ya plantas crecidas. Mendel dejó que se autofecundaran, cosa que hacen los guisantes porque tienen polen y óvulo en la misma flor. El interrogante ahora era qué tipo de hijos producirían los guisantes lisos. Y ocurrió algo realmente asombroso.
Los arrugados volvían a surgir como de la nada. Ahí hay 3 lisos, 3 arrugados. ¿Qué significa eso? El verdadero significado de esta vaina es, en primer lugar, que la característica arrugada ha vuelto a aparecer. Y en segundo lugar, que hay 2 tipos distintos de guisantes en la misma vaina. O sea, que tenemos cierta segregación. Esta es la característica que todo el mundo creía que había desaparecido para siempre y que Mendel mostró que había vuelto a resurgir en los nietos. Solo podemos... O sea que el factor de las arrugas existía en el padre liso, aunque no se mostrara. Pero ¿por qué había reaparecido en algunos de los hijos? Para descubrirlo, Mendel hizo algo que solo haría un matemático. 1, 2, 3, 1241, contó todos los guisantes lisos y todos los arrugados. Le llevó un rato porque tuvo que contar 7.324 guisantes. 5.400, 5.474 guisantes lisos. Casi 6.000 eran lisos como los padres, y menos de 2.000 eran arrugados. Una proporción casi exacta de 3:1. Era un gran genio porque fue capaz de pensar mucho más allá de esa proporción. ¿Qué es una proporción de 3:1? ¿Qué puede haber más aburrido que una proporción de 1/4 de guisantes arrugados? Pero a partir de ahí, él extrajo los fundamentos de la vida, que es que la vida está basada en partículas, unidades que no puedes ver, pero que están escondidas y pueden juntarse y separarse. Y a partir de ahí, ese es el descubrimiento que da origen a la genética. Él es Gregorio Mendel, un monje y naturista nacido en Austria, igual que Hitler, y Mozart. Aprendió de su padre a hacer injertos, por eso experimentó con diferentes especies de chícharos. Mendel escribió y publicó sus trabajos, pero fueron ignorados por más de 30 años. En esos trabajos describió lo que se conocen como las leyes de Mendel. Primera ley o principio de la uniformidad. Las plantas obtenidas por el cruzamiento de 2 líneas puras tienen la misma apariencia externa o fenotipo y se parecen a uno de los 2 padres. Los chícharos o son verdes o amarillos, en este caso serán verdes. Segunda ley o principio de la deformación. La autofecundación de las plantas procedentes del cruzamiento entre 2 líneas puras, que difieren en un carácter, origina una segunda generación en la que aparecen 3/4 partes de plantas de apariencia externa dominante y 1/4 de plantas con apariencia externa recesiva. O sea que, de 4 plantas, tenemos 3 iguales y una sola diferente. Tercera ley o principio de la combinación independiente. Los miembros con características o alelos diferentes se combinan de forma independiente cuando se forman los gametos o células sexuales. Es decir, el color no depende de la hermosura para combinarse, lo hacen por separado. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué, aun siendo millones de personas en el planeta, no podemos encontrar 2 exactamente iguales? Ni siquiera los mellizos idénticos lo son. Esto se debe a la herencia genética, que es la responsable de que existan miles y miles de combinaciones de características físicas que hacen que cada uno de nosotros sea diferente. ¿Recuerda el ejemplo de los conejos? Es muy probable que el conejito blanco haya tenido abuelos o bisabuelos blancos, y aunque sus padres no tuvieran este color, esta característica podía ser heredada por él perfectamente. ¿Será que usted o alguien que conozca se ha preguntado por qué no se parece a sus papás? Pues bien,
Revise su árbol genealógico y descubrirá que sus características no corresponden solo a sus padres, vienen desde más atrás. Las características genéticas del ser humano son como una biblioteca, en donde hay infinidad de combinaciones que en algún momento determinado se verán reflejadas en una persona. A esta biblioteca de características que podemos heredar se le conoce como genoma, y es donde encontramos el total de cromosomas o gen de una persona. El cromosoma es aquel que transporta los genes. ¿Y qué es un gen? Es la parte de ADN que contiene la información hereditaria de un carácter en una persona. En nuestro ejemplo anterior, el cromosoma es el estante que contiene el libro, y el libro en sí es el gene. Observemos el siguiente ejemplo para definir el concepto alelo. La información de este libro nos dice el color de ojos de la persona, o sea, que la información del libro va a ser el alelo. Es como si tuviéramos un libro diferente para hablar de cada color de ojos. En otras palabras, así como podemos tener diferentes ediciones de un mismo libro en una biblioteca, podemos tener dos diferentes versiones de una misma característica en nuestro genoma. Ahora, hablemos de dominancia y recesividad. ¿A qué le suena? ¿A qué uno le gana al otro? Pues en cierta forma, así es. La dominancia es una característica genética que siempre se va a manifestar en la persona. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una lámina de madera y una de vidrio transparente. Si usted coloca la de vidrio delante de la de madera, no se notará. Y si la coloca detrás, menos. La lámina de madera es la dominante, ya que siempre quedará visible. Pero ¿qué pasa si las dos láminas son de vidrio? Ambas se podrán ver, porque no hay una lámina dominante que las tape. Esto significa que las láminas de vidrio son recesivas y sus características no se notan mientras no haya una característica dominante. Ahora que veo estos dos libros, son exactamente iguales. Sabía que los tenía repetidos. Cuando en genética encontramos un gen con dos copias idénticas, le llamamos homocigota. ¿Y qué pasa si tengo un par de libros de la misma materia con un enfoque diferente? Si cada uno de estos libros fuera un gene, serían heterocigotas, porque cada cromosoma tiene un alelo distinto. Por último, en herencia genética tenemos dos conceptos más que también son importantes: el genotipo y el fenotipo. Cuando hablamos de genotipo, nos referimos a la información genética que tiene cada organismo en su ADN. Y el fenotipo es cómo se manifiesta esa información genética, por ejemplo, en lo físico. ¿Cómo se vería esto si utilizamos los libros como ejemplo? El genotipo es todo el contenido de temas del libro y el fenotipo es la edición, el tamaño, color, tipo de pasta o ilustraciones que nos transmiten ese contenido en imágenes. Recordemos, el genoma es en donde encontramos la colección de todas las características que puede heredar una persona. Es como si fuera una biblioteca. El cromosoma es aquel que transporta a los genes. En este ejemplo es el estante. El gene es el libro que contiene la información hereditaria para un carácter. El alelo son todas las diferentes manifestaciones de una misma característica, como cuando hablamos de los diferentes colores de ojos. La dominancia es una característica que siempre se va a manifestar, como si fuera la lámina de madera que mencionamos. Y la recesividad es aquella que solo se manifiesta cuando no hay una dominante. La característica homocigota se da cuando tenemos dos genes iguales. La heterocigota es cuando cada cromosoma tiene un alelo distinto. El genotipo es toda la información genética de una persona. El fenotipo es cómo se manifiestan esas características físicamente. El primero sería el contenido de un libro. El segundo podría ser la portada. Estos fueron los conceptos principales de herencia genética. ¿Recuerda qué es la genética? La genética es la ciencia que estudia cómo se heredan las características de un individuo a otro por medio del ADN. El 50% de este ADN lo aporta la madre y el otro 50% el padre. Cuando se unen los cromosomas de la madre y el padre, tenemos como resultado una nueva combinación de información genética que se llama genotipo. El fenotipo es la forma en que se manifiesta el genotipo en un organismo. Un rasgo físico puede manifestarse de diferentes formas.
Por ejemplo, tenemos un grupo de conejos, donde el pelaje de algunos es de color blanco, café, gris o negro. Aquí la característica del color del pelaje se manifiesta de diferente en cada uno de ellos. Dos de estos conejos se cruzan. La madre aporta la característica de pelaje negro y el padre el blanco, y tienen una cría de color negro. Esto sucede así porque el color negro es dominante sobre el blanco. Si los dos conejos aportan el gene de color blanco para el pelaje, su cría será de este color porque no hay un color dominante sobre él como el negro. Genéticamente a esto lo llamamos recesividad. Cuando los dos genes aportados por los padres son exactamente iguales, el genotipo es homocigota. Y cuando los genes son diferentes, el genotipo será heterocigota. Un cruce monohíbrido es el análisis del comportamiento de la herencia de una característica específica brindada por dos individuos. Los cruces monohíbridos funcionan como un juego, donde combinamos los alelos para saber cuál es la probabilidad de obtener un determinado genotipo y fenotipo. En este video vamos a ver los que responden a las predicciones brindadas por Mendel. Empecemos con un ejemplo. Tenemos un conejo blanco homocigota que se cruza con una coneja negra también homocigota para la característica del color del pelaje. El negro es dominante. Sabemos que tenemos una coneja negra que es dominante y homocigota. Necesitamos expresar esto con simbología. ¿Cómo lo hacemos? Las características dominantes siempre se van a representar con una letra, la que usted prefiera. La palabra homocigota nos dice que tenemos dos genes iguales en sus características y la dominancia siempre se representa con letras mayúsculas. Entonces, ¿cuál es la simbología para la coneja negra? Dos letras mayúsculas iguales. En este caso usemos dos N mayúsculas. El conejo blanco no es dominante, es recesivo, pero sí es homocigota. ¿Cómo lo representamos? Con la misma letra pero en minúscula, dos Ns minúsculas. Evite usar una letra diferente para la misma característica en un cruce monohíbrido, porque esto se leería como si estuviera cruzando dos características diferentes, como por ejemplo el color del pelaje y el tamaño de las orejas. Cuando usted tiene la simbología completa, puede empezar a jugar. Como vimos en el juego, hacer los cruces es realmente sencillo. Solo tenemos que tener muy claro que vamos a cruzar con qué. Retomemos el ejemplo anterior. Para hacer los cruces, trabajaremos con las letras que representan a cada conejo y que son la simbología que resume las características genéticas de ellos. Las colocaremos por separado, un par en posición vertical y otra en forma horizontal. Y hacemos el cruce. Esto representa la segregación de caracteres. No podemos dar por terminado un cruce sin dar la respuesta genotípica y fenotípica. Los cuatro cuadrantes centrales representan el 100% de la probabilidad de la herencia de esta característica. Si cada uno de los cuadrantes empieza con una letra mayúscula y la otra minúscula, quiere decir que el genotipo es 100% heterocigota, pues tenemos dos letras de diferentes tamaños. Ahora, si la N mayúscula representa el color negro y la N minúscula el blanco, ¿de qué color son los conejos? Cuando hay una letra mayúscula en el resultado de los cruces, la característica que refleja esta letra es la que podremos ver en el individuo. Esto quiere decir que los conejos tienen un fenotipo 100% de pelaje negro. El ejemplo anterior nos deja muy claro que gran parte del éxito a la hora de resolver un cruce monohíbrido depende de que sepamos extraer la simbología de los datos que nos dan. Para reforzar esto, analicemos y resolvamos juntos el siguiente cruce. Analicemos la herencia genética de esta familia de conejos. Tenemos dos pares de abuelos, donde cada uno es de un color diferente, blanco y negro. La característica de color negro es dominante sobre la blanca, lo que hace que sus crías sean de color negro. Si estas crías se unen para tener sus propias crías, ¿cómo será su herencia genética? Lo primero que nos interesa saber es cómo serán las crías de los dos conejos negros. Pero, ¿cómo son genéticamente los conejos negros?
Cada conejo negro tiene un padre de color negro y el otro de color blanco, lo que significa que las crías llevan un alelo de la característica de color blanco en su ADN, aunque no se manifieste en él. ¿Cómo representamos esto? La característica que se manifiesta, el color negro, siempre se indicará con letras mayúsculas, una N mayúscula, y la recesiva con una letra minúscula, la N minúscula. Cuando hablamos de que ambos conejos negros que se cruzaron tenían la misma característica, significa que los alelos de ambos padres se representan con una N mayúscula y una N minúscula. Ahora que conocemos la herencia genética de los abuelos y padres conejos, podemos hacer el cruce monohíbrido para determinar cómo será la próxima generación de crías. Coloquemos las características que determinamos en el cuadro de Punnett. Usualmente, las características de la madre se ubican en la primera columna vertical y las del padre en la primera fila horizontal, y hacemos el cruce. Ahora ya podemos predecir cómo será la próxima generación de esta familia de conejos. El total de cuadrantes equivale al 100%, por lo que cada uno equivale a un 25%. A nivel de genotipo, ¿cómo son las crías? 25% dos Ns mayúsculas, homocigota dominante, 50% una N mayúscula y una minúscula, heterocigota, y 25% dos Ns minúsculas, homocigoto recesivo. Pero ¿cómo se reflejarán estas características en lo físico? El fenotipo de los conejos será 75% negros y 25% blancos. Recuerde que cuando resuelva cruces monohíbridos deberá aplicar las siguientes reglas para que su respuesta sea correcta. 1. Determine la simbología adecuada. Estos cruces siempre se hacen con una misma letra. 2. La dominancia siempre se representa con mayúscula, la recesividad con minúscula. 3. Cuando hablamos de homocigota, colocamos dos letras iguales, mayúsculas o minúsculas. Y si es heterocigota, dos letras diferentes, o sea, una mayúscula y otra minúscula. El homocigota puede ser dominante o recesivo. Y 4. Por último, no olvide que la respuesta de un cruce siempre se dará con relación a las características de genotipo y fenotipo. Hemos expuesto un cruce que responde a lo que conocemos como herencia mendeliana, pero también hay cruces que no responden a este tipo de herencia. Son los denominados de herencia no mendeliana. La genética es aquella parte de la ciencia encargada de investigar la manera en que se transmiten los genes de un individuo a su descendencia. Antes de entrar en materia, piense, ¿qué ve usted en esa imagen? El daltonismo hace que algunas personas tengan dificultad para distinguir colores, especialmente el rojo y el verde. Una persona daltónica probablemente no pueda distinguir el número 12 en esa imagen. Esta condición es una manifestación de la herencia ligada al sexo, en donde el cromosoma X puede portar dos tipos de alelos, uno para visión normal de colores y otro para daltonismo. Esta condición en una mujer que tiene dos cromosomas X podría ser daltónica o de visión normal para el fenotipo, y en el genotipo puede ser portadora de visión normal o daltónica. Mientras que un hombre genotípica y fenotípicamente solo puede ser daltónico o de visión normal, debido a que solo tiene un cromosoma X. La hemofilia, que es la dificultad para coagular la sangre, también es herencia ligada al sexo y se hereda de la misma manera que el daltonismo. Por convencionalismo, en estos cruces ligados a los cromosomas sexuales se utilizan la X y la Y. Entonces, la mujer se va a representar con dos letras X y el hombre con una X y una Y. Resolvamos un ejemplo de herencia ligada al sexo sobre daltonismo. Lo primero que debemos hacer es extraer la simbología. Ya sabemos que las mujeres se representan con dos letras X y el hombre con una X y una Y. En el caso de este cuadro, podemos observar que la mujer puede ser daltónica o hemofílica si en sus cromosomas X tiene letras minúsculas, sana si posee letras mayúsculas sobre sus cromosomas X y portadora si tiene una letra mayúscula y una minúscula.
En el caso de los varones, su único cromosoma X, en el caso de ser daltónicos o hemofílicos, tendrá una letra minúscula, y si son sanos, tendrá una letra mayúscula. Recuerde, los hombres no pueden ser portadores. Como en todos los cruces, cuando ya conocemos la simbología, podemos resolverlo de forma sencilla. Veamos cómo se puede predecir la condición para la visión de color para la descendencia de una mujer portadora de daltonismo y un hombre daltónico. El hombre daltónico se simboliza con una D minúscula sobre su cromosoma X y la mujer portadora lleva una D mayúscula sobre uno de sus cromosomas X y una D minúscula sobre su segundo cromosoma X. Luego se acomodan los cromosomas, unos en posición vertical y otros en forma horizontal, para hacer el cruce en el cuadro de Punnett. Como cualquier otro ejercicio de herencia genética, se puede dar por finalizado hasta que expresemos las probabilidades. ¿Cuál sería el resultado de este cruce? Las predicciones deben darse considerando no solo la visión de color, sino también el sexo. Al hablar de hijos sin diferenciar el sexo, se diría que esta pareja tendrá 25% portadores, 25% sanos y 50% hijos daltónicos. Si se diferencia por sexo, tendremos 50% de hijas sanas portadoras, 50 daltónicas, y en el caso de los hijos varones, tendremos 50% de hijos sanos y 50% de hijos daltónicos. Los cruces para la herencia de hemofilia siguen el mismo procedimiento y las mismas reglas que los del daltonismo, solo que la letra con la que se representan es la H, E mayúscula o minúscula. Si una mujer portadora de la hemofilia espera un hijo de un hombre no hemofílico, ¿cuál es la probabilidad de que su hijo tenga hemofilia? El primer paso es representar la información que tenemos en símbolos. La mujer portadora será representada con una letra H mayúscula y una minúscula ubicadas en sus cromosomas X respectivamente. El hombre no hemofílico solo tendrá una H mayúscula sobre su único cromosoma X. Colocamos los datos en el cuadro de Punnett y hacemos el cruce. Al hablar de hijos sin diferenciar de sexo, se diría que esta pareja tendrá 25% portadores, 25% sanos y 50% hemofílicos. Si se diferencia por sexo, tendremos 50% hijas sanas portadoras y 50% hemofílicas. En el caso de los hijos varones, tendremos 50% hijos sanos y 50% hemofílicos. Vea la genética como un juego y disfrútela como tal. Cuando menos lo crea, ya será todo un experto en la materia. Hasta pronto.